Ya mismo nos metemos en las repercusiones de los anuncios de Silvina Batakis, la ministra de Economía. Está Miguel Pese, titular del Banco Central. Gracias por este contacto con Turno Mañana. ¿Cuál es la primera consideración que hace a partir del anuncio y de las medidas recientemente conocidas? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bueno, me parece que la ministra fue clara en su visión sobre la cuestión fiscal, sobre el sector externo, sobre las dificultades que estamos viviendo. Esta idea que tratan de imponer algunos de que la Argentina está en una crisis irreversible, que se necesitan devaluaciones fuertes, ajustes dolorosos, cosa que no es cierta. La Argentina está con niveles de exportación importantes, mucho más altos que los que tuvimos en los últimos años. Estamos con un problema en la coyuntura originado en la importación de energía. La Argentina es uno de los países del mundo que no está racionando el consumo de energía porque hay una apuesta a la producción y al crecimiento. Esto motiva un aumento de las importaciones. La energía se ha encarecido en el mundo, según nuestras estadísticas, en un 200% con respecto al año pasado. Tenemos que atravesar esta situación difícil, pero sin ajustes innecesarios, sin devaluaciones innecesarias, solicitándole a aquellos sectores que están necesitando más importaciones este año que el año pasado, que la financien en esta coyuntura compleja que se agrava por los consumos de energía de los meses de invierno. Por otro lado, la ministra confirmó su punto de vista de la importancia de la solidez fiscal, del rol del Estado en la macroeconomía y en la defensa de los sectores más desprotegidos, pero también de contar con un perfil fiscal sólido. Pese, ¿qué se espera a partir de estos anuncios en lo que puede ocurrir con el dólar oficial y con el dólar paralelo y con el dólar financiero? Mire, con el dólar oficial, que es el mercado donde las regulaciones del Banco Central aíslan las maniobras especulativas, no hay que esperar otra cosa que lo que viene sucediendo. El Banco Central viene moviendo el tipo de cambio sin ningún sobresalto. Como dijo la ministra, creemos que este tipo de cambio es competitivo, que no se necesitan mayores devaluaciones. Ahora, el dólar ilegal o aquel dólar que se fija en el mercado de títulos está sometido a presiones especulativas donde le dan mucha volatilidad a esos precios. No es la primera vez que nos apuran con movimientos en esos mercados, pero estamos convencidos que este es el camino que tenemos que recorrer, y cuando mermen esas presiones especulativas, esos tipos de cambios se darán. Pese, le pregunta Darío Gaño, ¿se esperan más restricciones cambiarias? Bueno, no ha habido, está bien, usted dice genéricamente restricciones cambiarias. Insisto, lo que el Banco Central ha establecido últimamente es la necesidad que aquellas empresas que han aumentado sus importaciones con respecto al año pasado la financien. El financiamiento de importaciones este año ya ha crecido 3.200 millones de dólares. Esta es una cifra muy importante y es el camino que tenemos que recorrer para atravesar esta coyuntura difícil en los meses de alta importación de energía. Pese, ¿usted ve una continuidad en el modelo económico que se venía estableciendo en el país? Veo una continuidad en las convicciones de que la economía crezca, de que se cree empleo, de que disminuya la pobreza. Creo que esas convicciones están intactas. Pudimos atravesar una situación crítica como fue la pandemia, afectando lo menos posible el aparato productivo, protegiendo el empleo, protegiendo a los trabajadores, protegiendo a los más indefensos. Ahora estamos en una nueva coyuntura crítica
que es una situación de guerra en Europa, y creo que vamos a utilizar todas las herramientas posibles para que esta situación tan difícil, con niveles de pobreza tan altos que tiene la Argentina, los podamos sobrellevar también. ¿Cuál es la situación de las reservas hoy? La situación de las reservas, hemos cumplido con la meta que nos habíamos establecido para el primer semestre, y creo que vamos a poder cumplir con la meta del segundo semestre. Ahí hay dos elementos muy importantes. Primero, que los organismos multilaterales de crédito, especialmente el Banco Interamericano de Desarrollo, produzcan los desembolsos que estaban comprometidos desde principio de año. Y por otro lado, estamos trabajando con los sectores exportadores, especialmente el sector agropecuario, para que se liquiden los recursos originados en la cosecha de este año. Si logramos estos dos elementos, aún con estos altos niveles de importación, creo que vamos a cumplir la meta de reservas de fin de año. Hace un rato la ministra habló de un sendero positivo en las tasas de interés. ¿Esto cómo puede repercutir en las tasas de interés a la que accede la gente, los minoristas? El plazo fijo, los préstamos personales. ¿Piensa que van a tener también un sendero positivo? No, a lo que se ha referido la ministra es a las tasas de interés que pagan los instrumentos del gobierno nacional, que venían presentando tasas negativas de interés. En nuestra economía, el financiamiento al sector privado es muy bajo, del orden del 8%, 9% del producto, así que los movimientos de tasa de interés tienen bajo impacto en lo que hace a la macroeconomía. Lo que sí es importante es que aquellas personas que tienen ahorros en pesos puedan sostener el valor real de sus ahorros, ¿no? Yo creo que es allí donde está centrado el objetivo del Banco Central y ahora también del gobierno. ¿Pese considera que puede llegar a haber un grupo de medidas aún más potentes en los próximos anuncios de lo que han sido los que acaba de decir recientemente la ministra de Economía? ¿Lo considera necesario o hay que esperar un tiempo para ver cómo se reacomoda todo? No, me parece que la ministra ha sido clara. Estamos en una coyuntura difícil, como tantas otras que hemos atravesado desde el año 2016. Todos los que pregonan los grandes ajustes, los que pregonan las devaluaciones, los que pregonan que es necesario el sufrimiento para que salgamos de esta situación, se equivocan. Me parece que donde ha sido clara la ministra es en su visión sobre la importancia de la solidez fiscal, del rol del Estado, de cumplir los compromisos que hemos asumido, y creo que eso es suficiente para poder atravesar la situación difícil en la cual nos encontramos. Dos cortitas. Recién hablaba sobre el sector agropecuario ahí. ¿Cuáles van a ser las medidas o cómo va a ser el diálogo para incentivar al sector a liquidar, porque estaban reteniendo muchas liquidaciones? Y segundo, la ministra habló del turismo la semana pasada, hoy estaba el ministro de Turismo ahí. ¿Se espera algún cambio en el dólar tarjeta, en el dólar para el viajero, para el que está afuera? ¿Se espera alguna notificación? Con respecto a la liquidación de divisas, estamos trabajando con el ministro Julián Domínguez. Venimos en un trabajo intensivo, tanto con las empresas exportadoras como con los productores, para encontrar una manera de que vendan la producción y eso se transforme en divisas. Seguimos trabajando en este sentido. El Banco Central ha puesto a disposición de aquellos que vendan granos la posibilidad de constituir plazos fijos denominados en dólares o dólar link, como se dice en la jerga, intentando que el productor se desprenda del grano y tenga un resguardo para los pesos que cobra de sus ventas. Y bueno, con respecto al otro tema que usted me pregunta, me parece que la centralidad del discurso de la ministra hoy ha estado en el sentido
reconocer una situación difícil en la que estamos, que no es una situación crítica, que hay que prestarle atención a la cuestión fundamentalmente fiscal, lo ha mencionado allí, y bueno, sobre lo que usted me pregunta del acceso a divisas para turismo y otras cuestiones, son cuestiones que están permanentemente en análisis, pero no hay anuncios en este momento. ¿Y usted qué piensa, qué considera de algunas de esas medidas que de hecho ya se han tomado, ¿no?, en este último tiempo? Mire, allí hay dos cuestiones. Una, cuando se toman decisiones, uno tiene que tener presente el impacto de esa medida y también la ejemplaridad de esa medida. Posiblemente la decisión que tomó el Banco Central la semana pasada de no permitir el financiamiento a tasa cero de las compras en los shopping no tiene la relevancia de las importaciones de energía, pero creo que la ejemplaridad también es muy importante para nuestra sociedad. Pese en términos más generales, el que está mirando en estos momentos, el que escuchó la conferencia de Batakis y teniendo la posibilidad de saber cuál es su mirada, sus consideraciones, ¿qué es lo que tiene que saber de estas medidas? El argentino, la argentina, el trabajador, el laburante, el que la inflación lo está devorando, el que la inflación lo que hace es caer su poder adquisitivo. ¿Qué tiene que saber a partir de estos anuncios? No, lo que tiene que saber es que sigue habiendo un compromiso del gobierno con el crecimiento, con la generación de empleo, con la defensa del salario real. Estamos en una situación muy compleja. La guerra en Europa ha provocado aumento de los precios de los alimentos, aumento de los precios de energía. Es una situación crítica que están atravesando todos los países del mundo. Basta ver la información internacional que nos llega incluso de los países europeos, y el gobierno va a hacer todo lo posible por resguardar a los sectores de más bajos ingresos, a la clase media, a los ahorros de los argentinos, para que esta situación nos afecte lo menos posible. Miguel Pese, titular del Banco Central, muchas gracias por su testimonio y muchas gracias por sus consideraciones y por su tiempo, en lo que queda un trabajo muy arduo en la República Argentina. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Conversando con